En este video hablaré de un grupo adimensional de uso extendido en hidráulica de fluidos y que aparece en muy diversas presentaciones. Este es el número de Reynolds. La interpretación física del número de Reynolds, como cualquier otro número adimensional, se da en términos de un cociente de fuerzas opuestas. En este caso, se trata de las fuerzas inerciales propias de un fluido que tiene cierta cantidad de movimiento y de las fuerzas viscosas que tratan de que el fluido no se mueva. Es decir, que si el número de Reynolds es de magnitud mayor a 1, las fuerzas inerciales superan a las viscosas y viceversa cuando este es menor que 1. En términos muy simples, el número de Reynolds en general tiene tres ingredientes: la velocidad del fluido, una longitud y una o varias propiedades del fluido. Estos tres elementos son característicos o particulares de alguna situación, como puede ser el flujo de un fluido por una tubería, el flujo de aire por encima del ala de un avión, el flujo de un fluido térmico a través de un banco de tubos en el interior de un intercambiador de calor, etc. Entonces, son parámetros característicos porque solo aplican para esa situación y el número de Reynolds queda también definido de manera muy particular para cada caso. Como veremos más adelante, la expresión del número de Reynolds cambia de una situación a otra y en general en ingeniería estas definiciones se obtienen de un análisis dimensional con el teorema Pi de Buckingham, por ejemplo. El caso presentado en esta diapositiva es quizá el más común y extendido en la ingeniería. Se trata del número de Reynolds para el flujo de un fluido newtoniano a través de un conducto de sección transversal circular, es decir, una tubería. Quien ve este video debe considerar que la definición del número de Reynolds mostrada aquí solo aplica para esta situación. El uso del número de Reynolds, como se muestra aquí, es muy extendido y de hecho tiene estrecha relación con la ecuación de Colebrook-White y con la ecuación de Darcy, ambas para el factor de fricción, como ya se ha de saber. De hecho, también se tienen tres condicionales que permiten saber si el flujo al interior de una tubería es ordenado, al que se le llama flujo laminar, o si el flujo es desordenado, al que se le llama flujo turbulento. También hay un comportamiento intermedio en el que el flujo puede ser laminar con partes del fluido un poco desordenados y que también se llama régimen de flujo de transición. La idea de flujo laminar, turbulento o de transición parece muy académica o de libro de texto, pero tiene un profundo efecto en lo que el ingeniero puede ver en el campo o en algún proceso de manera macroscópica. Por ejemplo, en algunas aplicaciones, un régimen de flujo turbulento sería preferible para acelerar el mezclado de fases o para favorecer el proceso de transporte de calor. En algunos procesos quizás sea conveniente mantener un régimen de flujo laminar para dar oportunidad a que se dé una reacción de manera lenta. También podrían darse casos en los que el fluido deberá moverse lentamente simplemente porque sus propiedades físicas y el equipamiento no lo permiten, o porque moverlo más rápido sería más costoso. Ciertamente, además de las tuberías, también hay conductos que pueden tener una geometría de sección transversal no circular. Les llamamos conductos en general. Las aplicaciones son tan variadas que incluso podría uno encontrar conductos de sección transversal triangular o elíptica también, dependiendo de la situación. Si el fluido sigue siendo newtoniano, el número de Reynolds mostrado en la diapositiva anterior puede modificarse fácilmente para estos casos, introduciendo simplemente el radio hidráulico.
que se define en términos del área de sección transversal y del perímetro mojado. La modificación es bastante simple, pero es muy posible que los condicionales que se definieron anteriormente para el flujo laminar de transición y turbulento sean distintos. Yo recomiendo precaución en este tema, ya que esos condicionales tienen un fundamento meramente empírico. ¿Qué pasa entonces si el fluido es no newtoniano? ¿Cambiará la definición del número de Reynolds? La respuesta es sí. En esta diapositiva muestro las definiciones del número de Reynolds para dos fluidos no newtonianos de uso muy regular en la ingeniería química. Sin embargo, al ser todos los fluidos no newtonianos muy distintos entre sí, será difícil también encontrar fórmulas para todos ellos. En el caso del fluido de ley de potencia, la D es el diámetro de la tubería, circular por supuesto, ρ es la densidad del fluido, N es el índice de flujo de ley de potencia y M es llamado el parámetro de consistencia. Para el caso del fluido plástico de Bingham, la definición de las variables del número de Reynolds es prácticamente igual que para el fluido newtoniano. Y esto, debo recordar de nuevo, es solamente válido para tuberías circulares. Finalmente, debo decir que el número de Reynolds aparece en todos lados. Y aquí doy una lista de algunos ejemplos o situaciones. Nótese que en muchos casos no se trata de flujo por tuberías o conductos. El número de Reynolds se usa en cosas de ingeniería química, pero también en cosas de ingeniería civil, para el flujo de líquidos en canales o lechos de ríos, por ejemplo. En el caso de ingeniería química, pues lechos empacados también podría ser. En geología también se usa el número de Reynolds para el flujo de fluidos a través de lechos porosos, como el terreno, por ejemplo. También se usa en el diseño aerodinámico, en el que hay flujo de aire en superficies de alas o fuselajes, etc.